You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, espero que bien, porque yo aquí estoy pelado de frío. Además, como las palas que hoy vamos a hablar un poquito sobre ellas, una tiene un color que no me deja trabajar con el croma, tengo que estar aquí en la pista buscando un hueco para poder grabar y estoy congelado de frío. Pero bueno, como pasan todos los indoors, no pasa absolutamente nada. Vamos a hablar de dos palas de la marca Black Crown, la Genius y la Power Genius. Vamos a empezar primero por la Genius, porque es un poco con la que juega Tito, Alemandi, y entonces, bueno, por referencia vamos a empezar con ella. Vamos a hablar de las estructuras de las palas, aunque las dos estructuras son iguales, porque los modelos son exactamente iguales, pero bueno, vamos a empezar a hablar un poquito, como siempre, de la cuerda. La cuerda es tipo soga, siempre me repito lo mismo, ya sabéis lo que opino del tema de las sogas, que no terminan de convencerme. Es verdad que queda muy bonito porque al final pues le pones aquí en este caso el símbolo de Black Crown, que además tiene la corona en amarillo, ya veremos que luego en la otra, que es de color rojo, lo tiene en color rojo. Entonces, bueno, son detalles que están muy chulos y a nivel de publicidad queda muy bien para que se vea que es Black Crown. Lo que pasa es que las sogas al final en estas palas no me ha pasado, con lo cual estoy muy contento, pero a veces las sogas tienden a aflojarse y si se aflojan al final es un rollo. Ya os digo que en estos modelos no ha pasado, con lo cual fenomenal. Luego, con el tema de la cuerda, tiene un tamaño más o menos que está bien, una longitud que está bien, no es algo excesivamente largo, con lo cual no tienes problema a la hora de coger la pala, no se te engancha la cuerda. Lo que sí, hablando del grip, ¿vale? Sí que he notado muy, ¿cómo decirlo? Comparado con otros modelos de palas que llevo hasta el día de hoy, quizás sea el que más pequeño lo tiene, ¿vale? Prácticamente, fijaros cómo es. Y prácticamente pongo la mano, que yo es que tampoco tengo una mano muy grande, y ya prácticamente estoy sujetando toda la superficie del grip. Entonces, bueno, para aquellos que tengáis la mano más grande o seáis de aquellos que cojáis la pala un poquito más arriba, vais a ver que enseguida os vais a salir de la zona de empuñadura y vais a estar tocando pala. Entonces, bueno, que sepáis que tiene una empuñadura corta. Yo, si cuento dedos, son unos 6 dedos y medio, más o menos tiene, no llega a 7 dedos, así, puestos de esta manera, de esta forma, ¿vale? O sea que más o menos es corto. Es estrechito, tiene unos bultitos, iba a decir. Tiene como, lo diré, madre mía, qué peso estoy yo, es el frío, que lo sepáis. Tiene unos relieves, tiene un relieve que a la hora de agarrar la pala, aun poniéndole overgrips y demás, porque esta no tiene overgrips, la otra sí que tiene overgrips, pero más o menos puedes encontrar una forma de agarrar la pala donde se encuentra cómodo, ¿vale? Donde los dedos encajan más o menos bien con este relieve que tiene en forma lineal. Más cosas. Bueno, el centro de la pala es una pala estándar, no tiene ninguna filigrana ni tiene nada raro. Es verdad que tiene aquí un pequeño bordillo, como le pasaba a las Wilson de vela, pero no es algo que moleste ni nada. Es más, a la hora de cogerla con la mano no dominante tiene un tacto agradable, porque es agradable, no es plano, esto no es plano total, tiene como un pequeño pico, pero es un pico tan redondeado que prácticamente es como si estuviera plano, o sea que se agarra muy bien, es bastante agradable al tacto. Luego la forma, pues ya veis que es un poquito de esta manera. Siempre me hago un poco de lío entre lágrima, diamante. Yo diría que esta tiende a ser un poquito más de lágrima. Es que estaba mirando la corona. Tiene la zona de la superficie de impacto, solo la de impacto. Tiene esa sensación de granulado, de arenilla, ¿vale? Como tienen otros modelos de otras marcas. Yo el rato o los días, porque llevo bastante con ellas probando, que muchos me habéis dicho que dónde estaba, que no aparecían las reviews de estos modelos, pero es que he estado mucho tiempo probándolo y además aquí en Madrid que hay una nevada de locos y hemos estado 4 o 5 días sin poder usar las instalaciones. Entonces, es una arenilla que para la hora de liftar, dar los efectos, cortar y demás, pues bueno, no es algo que haya notado en exceso. Que será como todo, seguro que se nota y tiene su porqué, pero bueno, pero lo que sí que me gusta comparado con otras es que solamente tiene esta sensación de arenilla en la superficie de impacto, no está donde agarras la pala, no está por los perfiles, no está en ningún lado, solamente está donde golpeas, con lo cual es muy de agradecer que hayan hecho las palas de esa manera, ¿vale? Y luego, bueno, no tiene protector, es una pala que como veis no tiene protector.
Y a nivel de goma esta es dura, ¿vale? Es una goma que es dura, y además yo las empecé a probar antes de que bajaran las temperaturas y me gustó cómo salía, y luego cuando bajó las temperaturas me siguió gustando, porque yo pensaba que al ser dura no iba a salir tanto, y sin embargo sí que conseguía que saliera más que el otro modelo, que Power Genius, que ahora nos meteremos con él. A nivel estético es muy simple lo que es el molde, pero está muy bien, y luego todo lo que son las características de la pala y demás, milimetraje, etcétera, está en los laterales, ¿vale? Aquí viene el nombre, la marca y el nombre del modelo, y aquí vienen un poco los materiales y las composiciones técnicas. Y luego aquí, en el borde, pues el nombre de Black Crown, que queda muy bien. Y poco más. A nivel de goma, vamos a meternos un poco cómo se comportaba en la defensa. En la defensa, la verdad es que son palas que a nivel de peso no me han pesado nada las dos. De hecho, pesan las dos igual, pesan 362 gramos y son bastante manejables. Es verdad que he notado un poquito más en la Genius que el balance está algo más en el puño. Entonces, a la hora de jugar ciertas bolas bajas y demás, pues bueno, se nota ese balance bajo, pero no es algo excesivo. No notas que la pala te pese para nada. Con lo cual, ha estado muy bien en ese sentido. A la hora de defender las bolas y demás, todo ha ido muy bien. La bola despedía bastante. En el fondo, la verdad es que las palas se comportan en general bastante bien, y esta en concreto tiene buen timing. Vamos a esperar un poco, porque aunque no lo creáis, va a pasar un avión, porque está la base aérea en ese lado, así que seguramente lo estaréis escuchando ahora. Es lo que tiene, hay que jugar con esto, no pasa nada. Lo que os decía, que no quiero extenderme, que son dos palas. En la defensa, la verdad que bastante bien. Es una goma un poquito dura, pero bueno, sale bastante bien, ¿vale? A la hora de manejar los bote pronto, las bolas de pared y demás, va muy bien. Y como es una pala que yo os he dicho que el balance, aun estando en el puño, se manejaba correctamente, pues bueno, me ha gustado, ¿vale? Lo único, pues lo que os decía un poco del puño, que al tener un puño tan cortito, pues a veces estás tocando la goma de aquí, pero bueno, eso es algo que tampoco es negativo con respecto a la pala. En el ataque me ha gustado bastante, sobre todo cuando ha empezado el frío, porque salía bastante bien la bola. Me ha sorprendido porque al notarla dura parecía que igual con el frío pues iba a costar, iba a tener que hacer más esfuerzo en el gesto para que la bola llegara un poquito más profundo y demás, y sin embargo ha estado bastante bien. Prácticamente tiene un punto dulce, que no he hablado de él, tiene un punto dulce que está bastante bien, es bastante grande. Aunque toques a la pelota cerca de los bordes, se comporta bastante bien, no se queda pegada ni de estas otras palas que parece que la bola no sale y te bota delante tuya, sino que más o menos se comporta bastante decente, bastante coherente. Y la verdad es que con el frío se ha comportado muy bien, porque he tenido que hacer poco esfuerzo para darle profundidad, dentro de que es una goma dura, ¿vale? Con el tema de las bandejas, ahí sí que he notado un poco que la tengo que centrar algo mejor, que si no la centro bien, al tener la empuñadura sin overgrip y quedarme muy fino, sí que si no la centraba bien me bailaba un poquito más la pala y no conseguía empujar bien para poderle dar profundidad a la pelota. Pero bueno, aún así, una vez que ya agarras fuerte la pala, te adaptas a eso y coges bien la distancia para centrarla un poquito más en lo que es la zona más central de la pala, pues al final sí que sale bastante bien. Y luego con el remate, bueno, como hace un frío del carajo, pues simplemente he querido rematar para ver un poco qué tal salía, pero al final con las bolas congeladas y las gomas también bastante frías, pues no puedo deciros con una exactitud espectacular que la goma se comporta de locos y que cuando la pegas, oye, que coge buena potencia y que la bola sale. Realmente con el frío tendré que ver en el futuro si consigo hacer otra vez un poquito el tenerlas, porque así de esa manera puedo ver cuando suba la temperatura qué tal salen por arriba, pero ahora mismo un poquito difícil. Las tiene que tocar muy bien por arriba y pegarle con buena energía para que la bola te suba algo, pero bueno, es normal, ¿eh? Ahora con frío las reviews todas van a pecar lo mismo por aquí, por el juego aéreo, que van a salir poco. Vamos a meternos con la otra pala, que es la Power Genius. La Power Genius, a nivel de estructura, es exactamente igual, ¿vale? Lo único que cambia es que aquí la corona de Black Crown en vez de en amarillo está en rojo para que haga juego con la pala, pero lo que es el overgrip, o sea, lo que es el puño, las dimensiones, el molde, el tema de esa arenilla, ese granulado que os decía,
el tema de las características del nombre, la marca, aquí los componentes técnicos, todo eso es exactamente igual. En cuanto a cómo se comporta en defensa, cuando me llegaron las palas, como os decía antes, la temperatura era un poquito más alta, bueno, un poquito no, bastante más alta que ahora, y esta pala me gustó muchísimo, porque el balance lo tiene más centrado, no tanto en el puño como la otra, y me gustó mucho cómo era la manejabilidad y cómo era a la hora de golpear a la pelota, porque toda la superficie prácticamente tiene un punto dulce muy agradecido y la bola salía muy fácil, prácticamente el bote pronto, da igual que la empalaras cerca de los bordes, daba igual, la bola salía muy bien y la pala se comportaba fenomenal. Lo que pasa es que en cuanto empezó el frío, es una pala que ha empezado a comportarse un poquito dura, se ha quedado como muy dura, como que la pelota le tienes que dar más fuerte que a la otra, que a la Genius. La tienes que dar un poco más fuerte en el fondo y sobre todo la tienes que centrar mejor para que la pelota salga, ¿vale? Pero la verdad es que me ha gustado mucho. Yo creo que en temperaturas normales, no como ahora que en Madrid estamos a -3, -4 grados, que eso hay que tenerlo en cuenta, yo creo que en temperaturas normales esta pala se va a comportar muy bien para todos aquellos de vosotros que os guste sentir la pelota y que os guste tocarla y que no os guste esforzaros mucho en hacer los golpes, pero bueno, luego nos metemos para qué perfil de jugador es cada pala. En el fondo, como os decía, me ha gustado mucho. Vamos a hablar de la temperatura correcta, ¿vale? No de -4 grados, de una temperatura más normal. Me ha gustado mucho por el toque que tenía, ¿vale? Salía muy bien, muy fácil, muy manejable. Es verdad que yo estoy acostumbrado a otro tipo de moldes y de pesos y demás, y esta lo que noto al principio, no me digas por qué, igual es culpa mía y no tiene nada que ver con la pala, es como que pegaba algunas bolas que estaban un poco lejos en el fondo, o que no llegas, de estas que te estiras, y que como que le pegaba con el canto todo el rato, con la punta de la pala. Y yo decía, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué le estoy dando con la punta? Pero bueno, a veces es verdad que cuando el molde cambia un poquito, puede notarse esa especie de que antes le pegabas con la parte de arriba de la pala y ahora le pegas casi con la parte de la punta y no la pasas. Pero bueno, yo creo que es algo que ha sido más mío que de la pala. En la volea me ha gustado por lo que os decía antes, porque es súper agradecida con toda la superficie de la pala y a la hora de golpear, prácticamente sin esfuerzo, estás consiguiendo que la pelota tenga peso y que aceleres. E incluso cuando he dado clases con algún alumno que me mete un poco más de velocidad de bola y he tenido que apretar, es verdad que no responde nada mal. Pero yo creo que si tuviera que jugar en plan para aquellos jugadores que sois muy agresivos, que le pegáis muy fuerte a la pelota y demás, igual os va a venir mejor la Genius que esta, porque esta igual es la goma un poco más blanda y os va a costar un poco más darle esa aceleración y esa velocidad que os gusta. Con el tema de las bandejas, lo mismo, es que ha sido sentirla muy bien, que prácticamente con cualquier parte de la pala que golpeara la bola salía bastante bien. Además esta desde el primer momento, como era la que me ha gustado un poco más por sensaciones, porque era más blandita, me costaba menos hacer fuerza y demás, le puse enseguida un overgrip y entonces al tener más grosor y demás, a la hora de hacer los impactos de las bandejas, un poco alguna viborilla que me ha dado por hacer y demás, me ha gustado mucho cómo ha salido. ¿Vale? Es que de verdad esta pala es muy agradable, la otra también, pero la otra es más durita y esta es más blanda, entonces yo soy últimamente de palas blandas. Con el remate, lo mismo que me ha pasado con la otra, que al hacer -3, -4 grados cuando estaba haciendo los ejemplos, es difícil de valorar, oye, la goma es de locos, sale un montón, oye, la goma es durísima, no sale nada. Es que con unas bolas duras y con una goma dura, por el frío, pues es muy difícil valorar si sale la bola mucho o no. Así que lo único que os pido es que si en el futuro el tiempo cambia y tenéis oportunidades de probar estas palas porque os gustan, que realmente las probéis antes de jugar con ellas, ¿vale? Para saber si sale o no sale. Y poco más, ¿vale? Y luego con el tema de para qué perfiles de jugadores van estas palas. Esta pala, que es la Genius, irían para jugadores que os guste pegar un poco más a la pelota, que os guste tener control sobre la bola, porque tiene una goma más dura y entonces os va a permitir que tengáis ese control. Tiene bastante salida y eso lo tenéis que tener en cuenta y poco más, la verdad. Sería para un perfil de nivel medio tirando para arriba, ¿vale? De nivel medio para arriba, de nivel medio para abajo casi os recomendaría esta. Esta sería para un perfil de jugadores donde realmente pues os gusta esforzaros menos, os gusta sentir la pelota, os gusta hacer los golpes y tener una sensación de que no os ha costado golpear a la pelota, pero si necesitáis darle muchísima velocidad a la bola y sois de jugadores súper agresivos, esta se va a quedar un poquito corta y tendríais que ir a esta.
Entonces esta yo la recomendaría para niveles de iniciación y para niveles que van hasta nivel medio. Si ya queréis darle un poquito más de caña y sois de nivel medio alto o jugadores de nivel alto, yo os recomendaría la Genius, ¿vale? Así que nada más, espero que tengáis la ocasión de probarlas, que os gusten. Yo darles las gracias a Jordi, que es el dueño de Black Crown, por querer colaborar conmigo y directamente ir prestándome las palas que vayamos haciendo para los o que vayamos viendo para las reviews. Y nada, y que espero que os guste, que las disfrutéis, que os gusten los vídeos, o en este caso el vídeo, y nada, y como siempre digo, que un abrazo muy fuerte y que os cuidéis mucho. Chao.